soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el ciego, ahora veo. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Amén. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos como una disposición para oír y vamos a orar como una actitud espiritual de que estamos atentos a la palabra del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra será predicada con todo de nuevo. Eso es lo que te pedimos. Mis hermanos están orando por mí para que me uses como vaso que da la palabra con todo de nuevo. Señor, tu palabra es la que contiene la unción para poner en libertad a los cautivos. Tu palabra es el poder del evangelio. Así que habrá evangelio predicado. Ahí está, Señor, la fe que emana de ti para salvación, para perdón de pecados, para sanidad y la enfermedad. Toda situación en el cuerpo, Señor, escuchará y recibirá esta palabra y quemará esta palabra. Toda situación de cáncer, de anemia en los cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, oh Señor, porque aquí es casa de salvación. Esta es casa donde la gloria del Señor obra, donde la palabra del Señor es eficaz, donde tú trajiste, Espíritu Santo, a toda persona, hombre y mujer, en la condición en que hayan llegado, pero se irán de aquí totalmente recuperados, totalmente sanos, en estado de justicia, de salvación. Cambiarás nuestra manera de pensar, renovarás nuestros pensamientos por tu palabra. Señor, abre nuestros ojos, ábrenos las escrituras, intensifica la luz para que podamos ver, Señor, en el nombre de Jesús. Estos días son los últimos días. Son días peligrosos. Hay aquí quienes llegaron con el amor enfriado, secos, tibios, mas hoy tu palabra va a hacer la obra, Señor, de recuperación, de restauración, Señor, de volverles el gozo de la salvación. Señor, gracias, oh Señor, porque este lugar no es de juicio o de condenación, sino de misericordia, de perdón y amistad. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Diga conmigo, estoy listo. Bien. Romanos capítulo 5. Vamos a ir a la carta magna, que es así conocida la carta a los romanos. Es la carta magna para el creyente. Romanos capítulo 5. Aleluya. Este capítulo es glorioso porque el mensaje habla acerca de la obra de Cristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, el poder de su sacrificio, la obra de Dios hecha en Cristo. Lo que ocurrió allí se llama justificación, y vamos a darnos cuenta de esa obra o de esos hechos. De allí emana la fe preciosa, de allí emana el conocimiento sobre la cual nuestra fe está fundada. Aleluya. Primero, vamos a darnos cuenta del estado actual del hombre, estado actual de la humanidad. Yo quisiera
que mi hermano Cecilio me ayude. Pasa, hermano Cecilio, aquí con una silla, porque requiero del apoyo de mi hermano Cecilio para ilustrar mejor, y eso me ayuda a revolucionar el mensaje. Amén. Hay tanto que decir y requiero estos apoyos. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Siéntese aquí, siéntese aquí. Mi hermano Cecilio va a ilustrarnos siendo él el personaje Adán. Y entonces vamos a escuchar primeramente la lectura de la palabra y después Adán nos va a hablar. Primero vaya a Romanos 5:12 y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo quiero que me ayuden, Isaac, a ponerle un micrófono al hermano, porque le voy a decir que participe con unas palabras. El personaje va a ser Adán y nos va a ayudar a entender lo que él experimentó y de lo cual él participó en aquel momento, en aquel tiempo. Pruebe su micrófono, hermano. Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, sí. Voy a volver a leer la escritura. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, hombres y mujeres, por cuanto todos pecaron. Muy bien, hermano. Dígales ustedes a Adán y dígales a ellos: yo soy Adán. Yo soy Adán. Y quiero decirles que de lo que yo participé y experimenté, todos ustedes como humanidad participaron de lo mismo. Yo desobedecí a Dios. Por consecuencia, todos ustedes desobedecieron. Yo pequé contra Dios. Por consecuencia, todos pecaron. Yo dejé entrar el pecado y la muerte. La muerte es separación de Dios. Es muerte espiritual. Debido a lo que yo hice, mi transgresión, todos ustedes están muertos en sus delitos y pecados. No importa que hayan nacido después de mí. Amén. Es muy importante entender la figura de Adán. Adán es el primer hombre y él es la cabeza de la humanidad. Es muy importante entender la figura de Adán porque él es el primer hombre y es el padre de todos. Hermanos, es algo grave en extremo. Si ahorita queremos salir corriendo con furia o enojo o ira, ¿dónde está Adán para hacerle esto y aquello? Adán vivió antes que nosotros, pero es oír el texto y conocer la condición actual del hombre, en este caso nosotros los oyentes, el hombre y la mujer. Dice el texto que Adán, por el pecado, dejó entrar el pecado y la muerte. Este texto tiene mucha información, tiene mucha revelación.
Este texto dice que la muerte y el pecado andan juntos, no pueden separarse. Donde está el uno, allí se encuentra el otro. Ahora, cuando hablamos de muerte, se trata de separación espiritual de Dios. Es una condición espiritual porque cuando Adán pecó, su espíritu o el espíritu del hombre fue puesto en una condición de muerte. Por ello nosotros los vivos, cuando nos dicen eso, es algo que parece irrazonable. Si estoy vivo, ¿dónde está la realidad de que estoy muerto? Es que es el espíritu del hombre desde Adán y todos los nacidos de Adán, que es la línea de sangre, el espíritu del hombre fue puesto en condición de muerte. La Escritura en Romanos 5:12 nos dice que entró el pecado. Hoy vamos a conocer la herencia de Adán. Dígales, hermano, yo Adán, les dejé una herencia. Muchos de ustedes ni la conocen. Pero hoy la van a conocer por la Escritura. Ni siquiera es lo que están pensando. No se lo han imaginado lo terrible. Ni siquiera son los pensamientos que ahorita traen. Y no le llamen a eso. La herencia mía. Mi herencia es peor. La herencia de Adán. Si yo me educo en las mejores universidades, no por la educación me privo de esa herencia o me alejo de esa herencia. Si yo me hago político, no me desligo de esa herencia, porque esa herencia está en la naturaleza de los que nacen de mujer. La educación no hace nada contra ella. La riqueza, el poder, el dinero no hace nada contra esa herencia adámica. Si yo soy bilingüe o trilingüe, eso no le hace mella a la herencia adámica, porque esa naturaleza pecaminosa viene por la línea de sangre. ¿Saben una cosa? ¿Saben una realidad? Debería decirse en los hospitales, en las clínicas, en las casas, donde nazcan los bebés, debería decirse esto. Y se los va a decir Adán. Mamás. Sus hijos nacieron vivos. Sus hijos nacieron vivos. Sanos. De buen color. Pero nacieron con la naturaleza de Adán. Pero nacieron con la naturaleza de Adán. El doctor les entregó un hijo vivo. El doctor les entregó un hijo vivo. Pero tiene la naturaleza de Adán. Pero tienen la naturaleza de Adán. Entonces, el versículo 12, vean la palabra pecado. Y les voy a dar varias escrituras para que veamos, esto es, conozcamos, que en la carta a los Romanos, en los capítulos 5, 6, 7 y 8, el pecado no es como una serie de acciones exteriores o externas, sino que el pecado está personificado, como si fuera una persona. Pablo en esos capítulos 5, 6, 7 y 8 nos describe al pecado
como si tuviera personalidad o personificado. Número 1, primer punto, dice el texto, por tanto, como el pecado entró. Le voy a pedir a Pedro Aquino que se salga poquito y luego entre. Y todos veamos, ahora sí entra y camina hasta acá y luego te regresas. Eso es entrar, y están viendo a una persona, como si fuera una persona, así el pecado entró por medio de Adán. Ahora, no intenten buscarlo con los ojos del cuerpo, ya está. La Escritura lo que nos refiere es que es como una persona, es como una naturaleza, y de hecho eso es. Segundo punto, versículo 21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vean, segundo punto, el pecado reinando. ¿Han visto películas de reyes, virreyes, emperadores, césares? También el pecado, personificado, como una figura que reina, como una figura que entra. Es como ver entrar a una persona, es como ver a un rey. Vean cómo la Escritura nos describe qué entró, quién, cómo es. Vean la figura, el pecado. No estamos refiriéndonos a las acciones, eso de la mentirita, eso de ofender, eso de hacer esto, no, sino que es desde Adán, dice que entró, y luego dice que se puso a reinar en la humanidad. ¿Qué más dice el texto? Vamos al capítulo 6, 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está otro punto. El pecado dominando, enseñoreándose de las personas. Si nos dijeran, escuchen esto, si nos dijeran de una vez por todas que la educación no quita el pecado, qué tremenda verdad. Porque el pecado no es sacarle la lengua a alguien en un sentido de naturaleza. Esa es una acción exterior, pero depende de la naturaleza caída del hombre. Creemos en tratar de mejorar mediante esto y aquello, pero este mensaje es para decirnos, vayamos a la naturaleza de las cosas. Vayamos a la naturaleza de las cosas. Esa es la herencia de Adán para todos. Vean, el pecado entrando, el pecado reinando, el pecado enseñoreándose de las personas. Siguiente punto, capítulo 7, versículo 11. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En este punto Pablo nos dice, el pecado engañando y matando. El pecado. El pecado. Es muy importante que veamos cómo presenta la Escritura al pecado. Está personificándolo. Aquí el pecado dice que engaña y mata. Mata es que aleja de Dios. Por lo tanto, todos los que nacen están naciendo alejados de Dios. Todos.
esa línea de sangre que desciende de Adán, esa es la herencia que dejó. Esa es la herencia que dejó. Nazcan los bebés güeritos o morenos. Ese no es el asunto, hermanos. Ese no es el asunto. El asunto es la naturaleza pecaminosa adámica. Es la naturaleza del hombre caído. Y todos los hombres y mujeres deben oír para que sepan que de lo que Adán participó y lo que Adán experimentó, tú también. Tú también. Quedamos contaminados, infectados, afectados, destituidos, alejados, muertos. Ahí es donde nace la frase muerte espiritual. Es muerte espiritual, porque el espíritu del hombre fue puesto en una condición de muerte. El espíritu del hombre fue puesto en una condición de muerte. Luego, otro punto. Romanos 7:17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ves cómo lo personaliza o lo personifica la Escritura? Aquí en este punto Pablo nos indica que el pecado mora en las personas y hace que actúen contra su propia voluntad. Este es el meollo del asunto. Tenemos cárceles para los que actúan en contra de su propia voluntad, pero es el pecado que vive en ellos. Tenemos policía, tenemos toda clase de fuerza coactiva o leyes, etcétera. Pero el meollo del asunto es que el pecado, cual personalidad, vive en la gente. Vive en la gente. La educación no mata al pecado. El dinero no mata al pecado. Las maestrías y doctorados no matan al pecado. El cambiarnos de casa no lo elimina. Vive en la gente y es quien hace que la gente actúe en contra de su propia voluntad. Si una persona viene y me dice, ore para que cambie, ore por fulano para que se le quite esto, es el pecado que mora en él. Lo podemos meter a cursos para que aprenda oratoria y ya no sea tímido. Lo podemos meter al gimnasio para que ya tenga, ahora sí que autoconfianza. Pero hermanos, el pecado sigue allí. Dice que entró, es como entrar a un lugar, dice que reina, dice que rige, dice que engaña y aleja de Dios a la gente. Dice que mora en las personas. Ahora, Romanos 7:9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Sabes qué dice este texto? Dice que el pecado está vivo. Dice eso, el pecado está vivo. Es una entidad viva. Dígales, señor Adán, dígales, ¿qué les parece lo que les dejé? ¿Qué les parece lo que les dejé? ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? Eso ya vive en ustedes.
Eso ya vive en ustedes. Todos los que son seres humanos en la tierra. Y en todos los que son seres humanos en la tierra. Por mí entraron la muerte y el pecado. Por mí entró la muerte y el pecado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿De qué sirve que yo sea autor o pregonero de mis convicciones? No hay infierno, no hay cielo, no hay diablo. Hermanos, ¿de qué sirve que yo sea así tan tonto, tan incrédulo? Préstenle atención a la herencia de Adán. Eso es real. ¿De qué sirve que yo ande estudiando las estrellas o ande estudiando las culturas? Préstenle atención a la herencia de Adán. Eso es lo que mora adentro, en la naturaleza de los hombres y las mujeres. ¿De qué sirve que yo ande metiéndome en círculos donde me digan lo que yo quiero oír y donde me hagan sentir cómodo? Mientras yo no tenga otra naturaleza, ahí está el problema. Mientras yo no tenga la naturaleza de Cristo, estoy perdido. Mientras yo no tenga la naturaleza de Cristo, no importa que yo tenga los mejores pensamientos de bondad para mí, no importa que yo sea el benefactor de toda la ciudad, no importa que yo sea el mejor político, tengo una naturaleza adámica heredada. Estoy tan perdido como él. Y estoy tan hundido y el pecado mora en mí. Y les estoy reforzando la palabra pecado porque por la diversidad de personas, por nuestro contexto y nuestra procedencia y lo que hemos leído y estudiado, tenemos conceptos. No, pues yo no peco. No es por el sentido de las acciones, es por el caso de la naturaleza. No es por el sentido de las acciones, es por el caso de la naturaleza. Ahí está el problemonón. Solo mientras estemos vivos en este cuerpo corruptible, es la oportunidad donde podemos cancelar por la obra de Cristo en la cruz, por su sangre, la muerte espiritual y la muerte eterna. Por ello, cada vez que estamos en un funeral, mi corazón es como una experiencia, porque o estoy viendo allí a un cuerpo que fue que a una vida, en memoria de ese cuerpo, que fue justificada o fue justificado o no. ¿Fue de fe o no? O sea, en vida aceptó la obra de Cristo o no. Mientras estamos vivos, tratamos de cumplir nuestras responsabilidades sociales, las leyes cívicas, nuestras responsabilidades económicas, parentales, laborales, etcétera. Pero aún así, el problema está en la naturaleza. El pecado es sumamente activo. Y todo lo que vimos por la Escritura es entonces que se trata de la naturaleza del maligno, de Satán. Vemos cómo mora, actúa y opera en el hombre caído. Porque Adán les va a recordar esto. Dígales esto. Yo soy Adán.
Yo soy Adán. Soy el padre del hombre colectivo, o sea, de los muchos. Y soy el padre del hombre colectivo en muchos. Soy el padre de la humanidad. Soy el padre de la humanidad. El problema a nivel intelectual, donde muchos le buscan solución intelectual, es: si yo no soy Adán, ¿por qué tengo lo de Adán? Si yo tengo la oportunidad en vida de portarme mejor y ser más cuerdo, más sensato, más inteligente, ser un hombre de bien, ¿por qué me traen la noticia, y hasta con la Biblia, de que tengo lo de Adán? Por eso no me gusta ir a la iglesia. O por eso no me gusta oír. Bueno, ¿por qué andas pensando que tú eres bueno? ¿Y por qué te crees bueno? ¿Y por qué sientes que estás limpio? ¿Y por qué andas creyendo ¿por qué estás pensando en el cielo? ¿Cómo le estás haciendo? Debes saber que eres descendiente de Adán por línea de sangre, que tú naciste de mujer y que allí es donde se perpetúa o se perpetuó esa naturaleza que es del maligno, y que contra toda imaginación humana el texto dice: entró el pecado y la muerte. Punto. Creamos o no, de todos modos entró. El pecado trajo la muerte. Muerte es separación. Esa es la herencia de Adán. Entonces, una vez conocido el panorama y la herencia, surge una pregunta. ¿Es posible que haya una nueva creación o nueva criatura? ¿Cómo podemos salir de esta naturaleza? Que ya no se enseñoree de nosotros, que tengamos vida en lugar de muerte espiritual. Y ahora, ¿quién nos dará vida? Y ahora vamos a ver el don de Dios llamado Jesucristo. Ahora vamos a ver el don de Dios. Lo vas a amar más que a ti mismo. Lo vas a desear más que a ti, más que a tu propia vida. Vas a querer darle todo. Toma todo lo de mí. Te quiero a ti. Lo vas a amar. Lo vas a amar. Lo vas a amar. ¿Verdad? Entonces veamos. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice, y vamos la versión TLA, vamos a leer la versión TLA. Dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. O sea, ese por significa en sustitución. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo hago esto por ti. Dios envió a Jesucristo. Nosotros no enviamos a Jesucristo. Dios envió a Jesucristo para, o sea, eso es propósito, para morir. Morir. Ahora, allí viene la palabra, la primera palabra, morir. Morir. Esa palabra es un propósito divino. Tenía que morir. Tenía que morir. Ahora, no lo comprendemos de momento, pero conforme vayamos conociendo el plan divino, vamos a darnos cuenta. Para morir, tenía que morir por nosotros. Si confiamos, fíjense bien, el sí condicional, si confiamos
en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Dios nos perdonará. ¿Se fijan? Muerte, perdón. Muerte, perdón. Muerte, perdón. Dios nos perdonará. Ahora, aquí vienen las palabras clave, el perdón. Y la humanidad dice, ¿y de qué me tienen que perdonar? Otra vez con lo mismo. Nos hubieran dicho en el hospital, señora, su hijo nació vivo, pesó 3,5 kilos y aquí está el acta de nacimiento, pero soy un doctor cristiano y le digo, su hijo necesita el perdón de Dios. ¿Cómo si no ha hecho nada? Es que nació con la naturaleza de Adán. Pero si yo lo voy a educar en las mejores universidades, eso no tiene nada que ver con la naturaleza, eso no le hace mella, no le trae cambios. Dios nos perdonará. Entonces, Dios nos perdonará. Lo primero que pensamos es, ¿qué hice? El texto dice que la separación ocurrió desde Adán. Desde Adán ocurrió la separación. Entonces, la separación creó enemistad, alejamiento. Estábamos en la condición de espíritu muerto. El espíritu del hombre en la condición de muerto en sus delitos y pecados. Reinaba la muerte y el pecado. Siempre es muerte y pecado, muerte y pecado. Muerte es separación, pecado es naturaleza. ¿Qué dice el texto? Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Vamos a la versión 60, leer la versión 60, Romanos 3:25. Desde el 21, mejor dicho. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Mira estas palabras. La justicia de Dios por medio de la fe. La fe no proviene de nosotros, la fe es Jesús. Él es el autor y es la confianza en el acto redentor del Cordero de Dios. Su muerte en la cruz y su resurrección. Ahí está la obra de justicia. Dice, para todos. ¿Para quiénes? Para todos. Los que, ¿qué? ¿Los que hacen obras? No. Los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Estoy incluido, dice todos. ¿Pero dónde? En Adán. En Adán todos pecaron. En Adán. De sus lomos salimos. En Adán. Oiga, pero si yo soy una persona limpia y educada, es como ser un sepulcro blanqueado, pero por dentro hay contaminación, putrefacción.
En Adán todos pecamos. Pero dice que Dios en Cristo mostró su justicia. Y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la muerte espiritual. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Jesús es el Redentor, es el que rescató, Él es el pago, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, por medio de la fe. Vean cómo es por medio de la fe, por medio de la fe. Vean la fe. Por medio de la fe en su sangre, en su sangre, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Aleluya! Ahora vean esto. Cristo es la cabeza del nuevo hombre. Diga eso conmigo. Cristo es la cabeza del nuevo hombre. A ver, dígalo, hermano Cecilio, por micrófono. Cristo es la cabeza del nuevo hombre. Cristo es la cabeza del nuevo hombre. Ahora, cuando aparece Cristo, ¿cómo es que apareció? Dice que Dios lo puso. Dios lo puso. En varias veces dice que Dios lo puso. Vean hacia dónde se dirige nuestro pensamiento. Si Cristo es la cabeza del nuevo hombre, estamos pensando humanamente. Yo pienso que el nuevo hombre se va a manifestar igual por el nacimiento que es por mujer o de mujer, por línea de sangre. Y ahí es donde dice Cristo esto. No voy a hacer familia usando el sistema del viejo hombre. Porque ese sistema o esa línea fracasó. Jesús no va a tocar ese sistema. Está contaminado, está pervertido, es corruptible, es un fracaso. Entonces, el nuevo hombre, ¿cómo será? Si el cuadro adámico es que Adán tuvo hijos, hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos, ¿cómo será el nuevo hombre? Casándonos, dándonos en casamiento, casándonos con fulano porque fulano es así o asá. No. Miren lo que dice la Escritura. Efesios 2, 14 al 16. Efesios 2, dice, estamos investigando el nuevo hombre. Cristo es el nuevo hombre, es la cabeza del nuevo hombre. Dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, pueblos judíos y gentiles, ambos, derribando la pared intermedia de separación, quitando la muerte espiritual, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, a ver, un buen lugar para decir amén, para que haya un nuevo hombre. El sistema antiguo era para que un matrimonio tuviera hijos.
Pero Jesús dice, no será así. Yo voy a crear el nuevo hombre. ¿Pero cómo, Señor? En mí mismo lo voy a crear. Por ello, somos nuevas criaturas. Ahí está el verbo crear. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Por ello, Nicodemo, pensando humanamente con toda su capacidad intelectual, se quedó estupefacto y dice, ¿cómo me podría meter otra vez en el vientre de mi madre? Ay, Timoteo, por favor. Es que el nuevo hombre no es por nacimiento de voluntad de varón. El nuevo hombre, yo lo creo en mí, en Cristo. Dice, crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, vean, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella, la cruz, las enemistades. ¿Ya ven el valor de la cruz de Cristo? Listos, porque vamos a recibir luz en cuanto a ese nuevo hombre. ¿Cómo es que si somos muchas personas y nos estamos reproduciendo, hijos, nietos, hijas, nietas, cómo es que es un solo hombre? ¿Cómo es que es un solo cuerpo? Si somos muchos, ¿cómo está el entendido allí? ¿Cuál es la base para entender las cosas? Es que yo puedo entender el caso de Adán, cómo pasó a todos. ¿Saben cómo pasó? Por línea de sangre. Pero en Cristo, Cristo no va a usar el mismo sistema. Cristo va a crear en él el nuevo hombre. Un buen lugar para decir amén. Cristo va a crear. ¿Está el verbo crear? Ahí está. Crear en Él, crear en Él, crear en Él. Ahora, ¿cuántos cuerpos, cuántos hombres? ¿Cuántos son? Es uno, hermanos. ¿Cuántos cuerpos? Uno. ¿Cuántos hombres? Uno. Quiero que se fijen la diferencia. Un solo cuerpo. Versículo 16. Vean el lenguaje, vean el plan. Uno dice, ay, esto ni lógico suena. Primero, habla de crear un nuevo hombre si ya no quepo en el vientre de mi madre. Ahí está la línea Nicodemus. Si ya no quepo en el vientre de mi madre, ay, el verbo crear, ay, ya no quepo en el vientre de mi madre. Y luego, nos estamos reproduciendo, queda la esposa embarazada, tiene un hijo. Ay, es la única manera de hacer algo nuevo por parto y nacimiento. No, hermanos. Ahí es donde Jesús le dijo a Nicodemo, si te digo las cosas celestiales, menos las vas a creer porque te estoy diciendo las terrenales y no las crees. Señor, entonces, ¿cómo vas a resolver el nuevo hombre, la nueva mujer? ¿Cómo? Ahí está el texto. 2:15. Desde el 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Subraya uno. Diga uno. Diga uno, hermano, para que usted guíe a la congregación. Uno. Digan uno. Digan uno.
Ahora, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, dígame en dónde. Si yo le pregunto a usted, ¿en dónde? En sí mismo. ¿Quién es ese sí mismo? Jesús. Cristo Jesús. En Él. En Él. Ok, ya sé en dónde. Ahora, ese nuevo hombre es nueva creación. Amén. Ahí están los momentos cuando nuestro razonamiento dice, vete al espejo y dime si eres nuevo. En este cuerpo no soy nuevo, pero mi espíritu es nuevo. ¿Saben que mi espíritu ya no peca? Porque ha sido sellado con el Espíritu Santo. El pecado ya no tiene dominio sobre él. Entonces, el nuevo hombre lo hizo Cristo. ¿Quién lo hizo? Cristo es la cabeza del nuevo hombre. Cristo es la cabeza del nuevo hombre. ¿Dónde está ese nuevo hombre? En Cristo. Ay, estaba difícil la respuesta, ¿verdad? ¿Dónde está ese nuevo hombre? El nuevo hombre no lo hacen las universidades, ni lo hace la política, ni lo hace la riqueza. El nuevo hombre lo hace Cristo y es creación. Si no hay creación, no es nuevo. Si no hay creación, si es por fecundidad, varón y mujer, no, eso no es nuevo. Hermanos, de nuevo, eso no tiene nada. Ese es el viejo hombre. Pero si yo nací en el 2017, usted no tiene nada de nuevo. Pero si yo acabo de nacer, de nuevo no tiene nada, porque nació el viejo hombre. El nuevo hombre es creación. Lo que la Escritura quiere que agarremos es la definición de nuevo. La definición de nuevo es creación. No marcas de ropa, es creación. El nuevo hombre está en Cristo. Vean toda la información que se nos revela. Ahora, ¿cuántos nuevos hombres son? A ver, ahí lo estoy viendo. ¿Cuántos nuevos hombres son? Uno. Estaba difícil la respuesta. Hermanos, por favor. ¿Cuántos nuevos hombres son? Pero ¿por qué somos muchos? Sé que estaba esa inquietud. ¿Por qué es uno, pero somos muchos? Porque Adán es la cabeza del viejo hombre colectivo. Cristo es la cabeza del nuevo hombre corporativo, contado por los miembros en el cuerpo. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y llegué a la cereza del pastel. ¿Sabe que ese nuevo hombre se llama la iglesia? A ver, todos los respetuosos de la iglesia digan amén.
Ya llegué a la cereza del pastel. Voy a pisar callos. Vean esto. El nuevo hombre es la iglesia. Porque el concepto de nuevo hombre, dicho en el texto, es que es un solo cuerpo contado por sus miembros. Ahora vamos a Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, la idea de nuevo hombre es Cristo, porque es en sí mismo, listos con el juego de palabras, es en sí mismo, pero el cuerpo se llama la iglesia. Esa palabra iglesia a la que usted a veces dice, hoy no quiero ir, esa es la palabra iglesia. Pero muchos no son iglesia. Para ser iglesia deben estar en Cristo, porque el nuevo hombre es la iglesia. Se están apretando las tuercas conforme los tiempos se vuelven más peligrosos, no por mí, sino por la revelación de la Escritura que emana de ella. Ya no podemos tratar a la iglesia como queramos, porque estamos atentando contra el nuevo hombre, es la iglesia. El nuevo hombre es un solo cuerpo. Es uno. Es en sí mismo. Ahí está resuelta la ecuación. Si es uno, debe ser en sí mismo. Si es en sí mismo, es uno. Entonces, ¿por qué somos muchos? Porque es hombre corporal, corporativo, que se compone de miembros. El respeto por la iglesia, en esta iglesia lo defendemos a capa y espada porque es el nuevo hombre. Es el nuevo hombre. Es el nuevo. Dígales que es el nuevo hombre, hermano. Dígales, es el nuevo hombre. La iglesia es el nuevo hombre. La iglesia es el nuevo hombre. Amén. Un día va a predicar aquí, hermano. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Aleluya. Un día va a predicar, hermano Cecilio. Gloria a Dios. Amén. Aguas con eso. Aguas con eso. Muchas veces se nos hace fácil tratar una palabra como queramos, como si fueran letras. No, ese es el nombre propio de algo, es un sustantivo. Entonces es inadmisible. Todos los que están en Cristo han sido hechos nuevas criaturas. El pecado ya no reina sobre ellos. Ya no es rey el pecado. Ahora la gracia es el rey. La gracia es el rey. Vean el texto cómo es tremendísimo. En Romanos 5:21. Romanos 5:21.
para que así como el pecado reinó, claro, pero si no lo vi, lo llevas dentro, eres su casa. Pero ¿dónde está? Si yo soy quien compro las verduras en el mercado y yo sé lo que como, está en tu naturaleza. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién me lo heredó? Adán. ¿Y cómo soy librado de esta naturaleza? En Cristo. Tienes que ser nueva creación. Así como el pecado reinó para muerte, para separación, eso es muerte espiritual, para separación de Dios, así también la gracia reine. Nomás hay de dos, o reina el pecado o reina la gracia. Gracia, ahorita les voy a pedir que lean otro versículo, voy a completar. Para que la gracia reine por la justicia, vean, ya no es para muerte, es para vida. Entonces, la obra de justificación es el acto de Dios mediante el cual declara a los hombres y mujeres débiles, enemigos de Dios y muertos en sus delitos y pecados, que creen en el sacrificio de Cristo, los declara sin culpa. Es lo que leímos, perdonados, los declara inocentes. La justificación, en pocas palabras, es el acto por el cual, ahí está el sacrificio, es la obra de rescate y el hombre y la mujer creen, eso es por la fe, y entonces son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pasan por la obra de justificación. Eso es justificación. Justificación es el acto de Dios que declara a una persona inocente. Pásele por acá, inocente. Ese inocente, sin culpa, libre de condenación, pero ¿de cuál condenación? ¿De cuál muerte? De la herencia de Adán. Siempre andamos en una dualidad. Por ejemplo, los jóvenes, ¿yo qué he hecho? Yo no he caído en la cárcel, yo no me he metido acá. Es que pensamos en lo que hemos hecho. No. Debes pensar en la naturaleza que se te impartió. No hayas hecho algo o nada. Hayas hecho lo que hayas hecho, es la naturaleza que se te impartió. Entonces, la justificación es el acto de Dios que por los efectos de la muerte de Cristo dice, ¿crees en el sacrificio de mi Hijo? Sí, eres inocente. Pásele. Usted es hecho nueva criatura en Cristo Jesús y pasa a ser parte del cuerpo del nuevo hombre. ¿Cuántos cuerpos son? Uno. Dígales que son uno. Uno. Somos un cuerpo en Cristo. Ese cuerpo del nuevo hombre es la iglesia. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Quién reina? La gracia. Ahora vamos, Romanos 5:1. Ya estamos concluyendo. Romanos 5:1 dice, justificados, pues, por la fe, porque por obras fue imposible, por la fe emana de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, pues esa fe
A esa fe le es otorgada el efecto salvífico redentor del sacrificio. Por eso se nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, estamos en el camino de la paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, porque la gracia es nuestra posición. Ya no reina el pecado, reina la gracia para vida. Ya no hay, recuerden, recuerden que el pecado y la muerte es un equipo. Había que vencer la separación y la naturaleza. La justificación lo hizo. Por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. ¿Quién es el nuevo hombre? Dígales que es la iglesia. La iglesia. ¿Quién es el nuevo hombre? ¿Están viendo la iglesia? ¿Están viendo al nuevo hombre? Esa silla no salva, aunque sea la misma, la favorita, no salva. La salvación es Cristo. Dice que en sí mismo está todo, en sí mismo. Dice que hizo un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántos nuevos hombres son? Uno, es uno. ¿Pero por qué somos muchos? Porque ese nuevo cuerpo es corporativo. Somos un cuerpo en Cristo, miembros de su cuerpo. Amén. Aleluya. Romanos 5:12. En la TLA, por favor. Este fue el versículo con el cual iniciamos el mensaje. Versión TLA dice, Romanos 5:12, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Ese fue el primer pecado. Así, en castigo por el pecado trajo la muerte. Apareció la muerte en el mundo. Vean la dualidad. Pecado y muerte siempre andarán juntas. Cuando somos hechos nuevas criaturas, la naturaleza de pecado quedamos libres de ella. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Y el último enemigo a vencer es la muerte. Ahí la palabra muerte es usada en varios sentidos. Muerte espiritual, esa queda cancelada en la nueva criatura. Muerte del cuerpo físico, si morimos físicamente, es porque el Señor aún no llegó o tarda en venir. Y la muerte eterna también queda cancelada en la nueva criatura. Entonces, en el sentido muerte de pecado y muerte, la muerte es la separación o la destitución de la gloria de Dios. Por eso Adán es el hombre caído o destituido, separado o alejado.
Y fíjense, podemos sentir que no hemos hecho nada. Eso no importa. No importa que no hayamos hecho nada. Esa es la terrible conciencia que aparece en nosotros. No hemos hecho nada. Pero es que es por naturaleza. Cristo es el que nos redime de esa naturaleza. Hay que venir a Cristo primero. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que mi hermano Cecilio haga el llamado para salvación si alguien quiere venir a Cristo el día de hoy. Amén, hermano, lo que el Señor ponga en su corazón. Y esto es muy serio porque así se da el acto de ser librados de la muerte espiritual. Amén. Aleluya. Adelante, hermano Cecilio. Bien, hoy tenemos una hermosa oportunidad para el que se sienta que no tiene a Cristo todavía. No se confíe en que todos los días vengo a la iglesia, en que nací en la iglesia. Hoy se le presenta una oportunidad para que pase y reciba a nuestro único y Salvador, Jesucristo, el de Nazaret, el que dio su vida por cada uno de nosotros, sin que lo mereciéramos. Hoy tenemos la oportunidad. Usted lo toma o lo deja. Amén. Y hoy es. Quiero invitarlo a que ahí donde está, en su lugar, levante una mano o levante las dos, lo que usted sienta, si desea abrir su corazón para Él, y el Señor hará en usted como ha hecho en cada uno de nosotros. Diga conmigo: Señor Jesús, te necesito, ven a mí. Reconozco que he sido un pecador y es lo que no he querido hacer, pero eso ha morado en mí y hoy quiero que eso termine. Te invito a que vengas a mí. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Sé que tú hiciste ese sacrificio por mí sin que yo lo mereciera. Señor Jesús, gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Aleluya.